Hay noches en las que el viento del norte sopla tan frío que parece traer consigo el peso de miles de años. En esas noches, si escuchas con atención, podrías jurar que el aire transporta ecos de pasos, de martillos golpeando piedra, de voces que se perdieron hace tanto tiempo que ya ni siquiera la tierra recuerda sus nombres. Esta es la historia de la muralla más larga jamás construida por manos humanas. Una cicatriz de piedra que atraviesa montañas, desiertos y praderas. Un monumento que no fue levantado en un día, ni en un año, ni siquiera en una generación. Fue construido a lo largo de siglos, por millones de personas, cada una con su propia historia, sus propios sueños y sus propios miedos. Esta noche, te invito a cerrar los ojos por un momento y viajar conmigo. Viajaremos a un tiempo donde el mundo era más vasto y misterioso, donde imperios enteros podían desaparecer en la niebla de la historia, y donde una idea imposible se convirtió en la estructura más grandiosa que la humanidad haya conocido. Bienvenido a la historia de la Gran Muralla China. Imagina un muro que se extiende por más de 21.000 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, esa distancia es casi la mitad de la circunferencia de la Tierra. Un muro construido con millones de toneladas de tierra, piedra, madera y sudor humano. Un muro que serpentea a través de algunos de los terrenos más imposibles del mundo, montañas escarpadas donde las nubes se enganchan en los picos, desiertos ardientes donde el sol convierte la arena en un espejo de fuego, y valles profundos donde la niebla nunca se disipa del todo. La Gran Muralla no fue construida de una sola vez. No fue el capricho de un solo emperador ni el proyecto de una sola dinastía. Es, en realidad, el resultado de más de 2000 años de construcción, destrucción y reconstrucción. Es la suma de innumerables muros menores, torres de vigilancia, fortalezas y fortificaciones que diferentes reinos y dinastías fueron levantando, conectando, extendiendo. Pero, ¿por qué? ¿Qué podría impulsar a una civilización a emprender semejante tarea? ¿Qué amenaza era tan terrible, qué miedo tan profundo, que justificaba mover montañas enteras y sacrificar generaciones completas? La respuesta se encuentra en el norte. Siempre en el norte. Para entender la Gran Muralla, debemos viajar primero a un tiempo anterior a su existencia. Debemos ir a los años finales del siglo V a.C., a una China que aún no era China tal como la conocemos. En aquel entonces, lo que hoy llamamos China era un mosaico fragmentado de reinos en guerra. 7 grandes estados se disputaban el control de las fértiles tierras del Valle del Río Amarillo. Eran tiempos violentos, de traiciones y alianzas efímeras, donde un rey podía despertar como soberano y caer la noche como un cadáver olvidado en algún campo de batalla. Pero había algo más allá de estas guerras internas. Algo que todos los reinos, pese a sus diferencias, temían por igual. Más allá de las fronteras del norte, donde las tierras cultivadas daban paso a las estepas infinitas, vivían los pueblos nómadas. Los chinos sedentarios los llamaban simplemente los bárbaros del norte. No era un solo pueblo, sino muchos: los xiongnu, los mongoles, los turcos, los manchúes. Eran pueblos que no conocían fronteras permanentes, que no construían ciudades de piedra ni cultivaban campos de arroz. Su vida era el movimiento, la migración constante siguiendo a sus rebaños de caballos y ovejas. Y eran guerreros formidables. Nacidos en la silla de montar, criados en la dureza de las estepas donde el invierno podía matar en cuestión de horas, estos nómadas eran arqueros incomparables. Podían disparar flechas con precisión mortal mientras galopaban a toda velocidad. Podían aparecer como una tormenta en el horizonte, arrasar una aldea entera y desaparecer en la inmensidad de las praderas antes de que llegaran refuerzos. Para los reinos chinos, acostumbrados a guerras de infantería pesada y asedios prolongados, estos jinetes representaban una pesadilla táctica. No se podía capturar su capital porque no tenían capital. No se podía destruir sus campos porque no tenían campos. Eran como el viento, imposibles de atrapar, imposibles de detener. Trata de visualizar por un momento esas fronteras del norte. No pienses en líneas claras en un mapa. Piensa en zonas difusas, en aldeas dispersas que nunca sabían si al amanecer seguirían en pie. Piensa en familias de campesinos que cultivaban la tierra durante el día pero que cada noche miraban hacia el horizonte del norte con temor, preguntándose si esa noche verían las hogueras de los jinetes acercándose.
Fue en este contexto de miedo constante que algunos de los reinos del norte comenzaron a hacer algo que nunca antes se había intentado a tal escala: decidieron construir muros. No eran aún la Gran Muralla. Eran muros más pequeños, más humildes, pero representaban una idea revolucionaria. Si no podían perseguir a los nómadas en las estepas abiertas, quizás podrían construir una barrera que los mantuviera fuera. Si no podían cambiar la naturaleza de sus enemigos, cambiarían el terreno mismo. Los estados de Yi, Yan y Zhao fueron los primeros. Utilizaron lo que tenían a mano: tierra apisonada, madera, piedras locales. No eran estructuras grandiosas, pero cumplían su propósito. Marcaban una línea. Decían: hasta aquí llega nuestro mundo. Más allá está lo desconocido, el caos, el peligro. Pero estos muros eran solo el preludio. Los siglos pasaron. Los reinos continuaron su danza interminable de guerra y paz. Y entonces, en el año 247 a.C., un niño de 13 años subió al trono del reino de Yin. Su nombre era Jing Zheng, aunque la historia lo recordaría por otro título: Yin Shi Huang, el primer emperador. Este hombre, ambicioso, despiadado y visionario en igual medida, tenía un sueño que muchos consideraban imposible: unificar todos los reinos guerreros bajo un solo gobierno, bajo una sola ley, bajo un solo emperador. Y lo logró. Tomó 17 años de campañas militares brutales, de estrategias políticas maquiavélicas, de alianzas y traiciones. Pero en el año 221 a.C., el último de los 6 reinos rivales cayó. Por primera vez en siglos, tal vez por primera vez en la historia, toda la vasta región que conocemos como China estaba unida bajo un solo gobernante. Yin Shi Huang se proclamó emperador, no rey. Emperador, un título que nadie había usado antes, porque nadie antes había logrado lo que él había logrado. Estandarizó la escritura, de modo que todos los pueblos de su imperio pudieran comunicarse. Estandarizó las monedas, las medidas, el ancho de los ejes de los carros. Construyó caminos que conectaban su imperio de este a oeste. Y luego volvió su mirada hacia el norte. Los Xiongnu, una confederación de tribus nómadas, se habían vuelto más poderosos, más organizados, más amenazantes. Ya no eran simples grupos de saqueadores. Bajo líderes capaces, se habían convertido en un verdadero imperio de las estepas, capaz de poner en jaque a cualquier fuerza sedentaria. El emperador entendió que su imperio, recién unificado y todavía frágil en muchos aspectos, necesitaba protección. Necesitaba tiempo para consolidarse, para que las heridas de las guerras civiles sanaran, para que los diferentes pueblos aprendieran a verse como uno solo. Y así, Yin Shi Huang tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Y ahora, querido viajero del tiempo, permíteme hacer una pausa en nuestra historia para pedirte algo. Si este viaje por los siglos te está transportando, si sientes que estas palabras están despertando en ti la curiosidad por los misterios del pasado, te invito a que te suscribas a este canal. Cada semana, emprendemos una nueva travesía hacia épocas olvidadas, hacia civilizaciones perdidas, hacia momentos que cambiaron el curso de la humanidad. Presiona el botón de suscripción, activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras expediciones nocturnas. Y si este primer fragmento de la historia te ha atrapado, déjame un like, comparte este vídeo con alguien que ame la historia tanto como tú, y cuéntame en los comentarios, ¿qué sabes tú sobre la Gran Muralla? ¿Has estado allí? ¿Qué otros misterios del mundo antiguo te gustaría que exploráramos juntos? Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Ahora, regresemos a China, donde un emperador está a punto de mover montañas. El emperador Yin Shi Huang reunió a sus generales, arquitectos y consejeros. La sala donde se encontraban estaba iluminada por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de madera lacada. Afuera, la noche era fría, y el viento del norte aullaba como un presagio. La propuesta del emperador era audaz hasta la locura: conectar todos los antiguos muros defensivos de los reinos del norte, extenderlos, fortificarlos, y crear una barrera continua que se extendiera desde las montañas del este hasta los desiertos del oeste. Una muralla que no solo detuviera a los invasores, sino que redefiniera la propia identidad de su imperio. Una línea que dijera al mundo: aquí comienza la civilización. Aquí termina el caos.
Algunos de sus consejeros argumentaron que era imposible. Los antiguos muros estaban separados por cientos de kilómetros. Había montañas que parecían infranqueables, ríos caudalosos, gargantas profundas. El costo en recursos y en vidas humanas sería astronómico. Pero In Si Huang no era un hombre que aceptara la palabra imposible. Había unificado un imperio fragmentado. Había derrotado a 6 reinos. Había reescrito las reglas de la civilización china. Si podía hacer todo eso, ¿por qué no podría construir un muro? Dio la orden. En el año 214 a.C., comenzó la construcción de lo que eventualmente se conocería como la Gran Muralla. Pero para entender lo que esto significó, debemos alejarnos de las cifras abstractas y acercarnos a las vidas individuales, a las personas reales que lo hicieron posible. El emperador ordenó que 300.000 hombres fueran enviados al norte para trabajar en la muralla. 300.000. Intenta imaginar esa cifra. Imagina una ciudad entera, con todos sus habitantes, arrancados de sus hogares y enviados a las fronteras más remotas del imperio. No eran voluntarios. Eran soldados del ejército imperial que habían sido reasignados, campesinos reclutados por la fuerza, prisioneros de guerra de los antiguos reinos conquistados, y convictos condenados a trabajos forzados. Entre ellos había jóvenes que acababan de dejar a sus esposas embarazadas, padres que nunca volverían a ver crecer a sus hijos, hombres que habían sido arrancados de sus campos justo antes de la cosecha. Fueron marchando hacia el norte durante semanas, a veces meses. Caminaban por caminos que apenas existían, cruzaban ríos helados, escalaban montañas donde el aire era tan delgado que cada respiración era un esfuerzo. Llevaban consigo herramientas básicas, palas, picos, cestas de mimbre, cuerdas. Cuando llegaban a sus destinos asignados, lo que encontraban era un paisaje que parecía diseñado para destruir la esperanza humana. En algunas regiones, eran montañas tan empinadas que un solo paso en falso significaba caer centenares de metros hacia la muerte. En otras, eran desiertos donde el sol del día podía cocinar a un hombre vivo y el frío de la noche podía congelarlo hasta los huesos. Y en todas partes, siempre, estaba la amenaza invisible de los Xiongnu, esperando en algún lugar más allá del horizonte. Pero aún así, comenzaron a construir. Los métodos de construcción variaban dependiendo de la región y los materiales disponibles. En las zonas montañosas del este, donde abundaba la piedra, los trabajadores cortaban enormes bloques de granito y caliza. Estos bloques pesaban cientos de kilogramos cada uno. No había grúas, no había poleas complejas. Solo fuerza humana bruta, cuerdas, rampas de tierra y la determinación de hombres que sabían que su supervivencia dependía de cumplir las cuotas impuestas por los supervisores imperiales. Imagina el sonido. El golpe constante de cinceles contra piedra, reverberando en los valles montañosos. El crujido de cuerdas tensadas casi hasta el punto de romperse. Los gritos de los capataces. Los gemidos de esfuerzo de decenas de hombres tirando juntos de un solo bloque, arrastrándolo centímetro a centímetro por una pendiente imposible. En las regiones donde la piedra era escasa, especialmente en las zonas desérticas del oeste, los trabajadores utilizaban una técnica llamada tierra apisonada o antu. Era un proceso laborioso pero efectivo. Mezclaban tierra local con grava, cal y agua, creando una mezcla que luego era vertida entre moldes de madera. Luego venía la parte más agotadora. Grupos de trabajadores golpeaban esta mezcla con pesados mazos, compactándola capa por capa, hasta que se volvía tan dura como la piedra misma. Era un trabajo que destruía el cuerpo. Las manos se ampollaban, sangraban, desarrollaban callos tan gruesos que parecían corteza de árbol. Las espaldas se doblaban bajo el peso constante. Los pulmones se llenaban de polvo. Y el sol, ese sol implacable del desierto de Gobi, quemaba la piel hasta dejarla del color del cuero viejo. Pero lo más terrible no era el trabajo físico en sí. Era la monotonía infinita de él. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, haciendo exactamente lo mismo. Levantar piedras. Apisonar tierra. Construir un muro que se extendía más allá de lo que el ojo podía ver en cualquier dirección, y saber que tu contribución individual era apenas un grano de arena en una playa interminable. Por las noches, los trabajadores regresaban a campamentos improvisados.
Eran colecciones caóticas de tiendas de campaña, barracas de madera y, en algunos casos, simplemente agujeros cavados en la tierra y cubiertos con ramas. La comida era escasa y monótona. Mijo hervido, principalmente. A veces un poco de verduras encurtidas. En raras ocasiones, carne seca. Las raciones eran calculadas con precisión matemática, suficiente para mantener a un hombre con vida y capaz de trabajar, pero nunca suficiente para satisfacerlo verdaderamente. Las enfermedades eran rampantes. La disentería, causada por agua contaminada, mataba a docenas cada semana. Las fiebres aparecían de la nada, consumían a un hombre en días y dejaban su cadáver consumido como leña quemada. Las heridas de trabajo, si se infectaban, casi siempre significaban la muerte. No había médicos reales, solo curanderos locales con conocimientos limitados y remedios que a menudo hacían más daño que bien. Y luego estaba el frío. En las regiones montañosas, el invierno era un enemigo tan mortal como cualquier ejército invasor. Las temperaturas caían muy por debajo del punto de congelación. Los hombres dormían apiñados juntos, compartiendo el calor corporal, envueltos en mantas delgadas que apenas ofrecían protección. Muchos simplemente no despertaban. El frío los tomaba mientras dormían, gentilmente, casi como una bendición después de días de sufrimiento. Si cierras los ojos e intentas visualizar una de esas noches, ¿qué verías? Cientos de hombres, tal vez miles, esparcidos por un valle montañoso. Pequeñas fogatas parpadeando en la oscuridad, como estrellas caídas a la tierra. El sonido del viento soplando entre los picos, aullando como voces fantasmales. Y en algún lugar, quizás, el sonido de un hombre llorando en silencio, recordando su hogar, su familia, preguntándose si alguna vez volvería a verlos. La muralla no era solo un muro continuo. Cada cierta distancia, los constructores levantaban torres de vigilancia. Estas torres servían múltiples propósitos. Eran puntos de observación desde donde los guardias podían divisar a enemigos que se aproximaran. Eran estaciones de señales, donde grandes fuegos o columnas de humo podían transmitir mensajes a lo largo de cientos de kilómetros en cuestión de horas. Y eran pequeñas fortalezas donde destacamentos de soldados podían refugiarse en caso de ataque. Construir estas torres era quizás aún más difícil que construir el muro mismo. Tenían que ser altas, a menudo de 3 o 4 pisos. Tenían que ser lo suficientemente fuertes para resistir no solo el clima, sino también asedios. Y tenían que ser construidas en los lugares más estratégicos, que casi siempre significaban los lugares más inaccesibles, picos de montañas, bordes de acantilados, crestas expuestas donde el viento soplaba con fuerza suficiente para derribar a un hombre. Imagina ser uno de los trabajadores asignados a construir una de estas torres en lo alto de una montaña. Primero, tenías que subir todos los materiales, piedras, madera, herramientas. No había caminos. Creabas senderos precarios, cadenas humanas pasándose materiales de mano en mano. Un error, un momento de distracción, y veías caer piedras, equipos, o peor aún, compañeros de trabajo, precipitándose hacia abajo. Y una vez arriba, trabajabas en condiciones que desafiaban toda lógica. Vientos que amenazaban con lanzarte al vacío. Alturas donde cada movimiento tenía que ser calculado cuidadosamente. Y siempre, siempre, la consciencia de que estabas construyendo en el borde del mundo conocido, en lugares donde los dioses de las montañas quizás no querían ser molestados. Permíteme interrumpir nuestra travesía por un instante para conectar contigo, querido oyente de la historia. Hemos recorrido ya un largo camino juntos, desde los salones del primer emperador hasta las cimas heladas donde hombres anónimos construían torres que tocarían las nubes. Pero este viaje apenas comienza, y hay tanto más por descubrir. Si estas palabras están pintando imágenes en tu mente, si sientes que caminas junto a esos trabajadores antiguos, te pido que consideres unirte a nuestra comunidad. Presiona el botón rojo de suscripción que ves en tu pantalla. No es solo un clic, es tu forma de decir, sí, quiero seguir explorando el pasado. Dale like a este vídeo si la historia de estos hombres te está tocando el corazón. Compártelo con un amigo que necesite desconectarse del mundo moderno y sumergirse en el asombro del tiempo.
Activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo capítulo de nuestras expediciones nocturnas. Y cuéntame en los comentarios, ¿conocías estos detalles sobre la construcción de la muralla? ¿Qué sacrificio crees que estarías dispuesto a hacer por una causa que te trasciende? Tus palabras alimentan estas historias. Ahora, volvamos a las montañas del norte, donde los fantasmas del pasado aún susurran sus secretos. Hay una antigua leyenda china que se cuenta hasta el día de hoy. Habla de una mujer llamada Meng Xiangnu, cuyo esposo fue reclutado para trabajar en la construcción de la muralla poco después de su boda. Pasaron meses sin noticias de él. El primer invierno llegó y pasó. Luego otro. La mujer, consumida por la preocupación, decidió hacer el largo viaje hacia el norte, llevando consigo ropa de abrigo para su esposo. Caminó durante semanas, atravesando montañas y ríos. Cuando finalmente llegó a la sección de la muralla donde su esposo había sido asignado, le dijeron que había muerto meses atrás y que su cuerpo había sido enterrado dentro de los cimientos de la propia muralla. Esto era una práctica común. Cuando un trabajador moría, a menudo era más práctico enterrarlo donde había caído que transportar el cuerpo. Según la leyenda, el llanto de Meng Xiangnu fue tan desgarrador que una sección entera de la muralla se derrumbó, revelando los huesos de su esposo para que pudiera darle un entierro apropiado. Es solo una leyenda, por supuesto. Pero como todas las leyendas, contiene una verdad más profunda. La verdad de que incontables personas murieron construyendo esta muralla. La verdad de que sus nombres fueron olvidados, sus historias perdidas, sus sacrificios reducidos a estadísticas frías. Los historiadores modernos estiman que durante el reinado de Inshihuang, entre 300.000 y 500.000 trabajadores murieron en la construcción de la muralla. Pero estos números son abstractos. Intentemos hacerlos reales. Imagina un hombre llamado Chen. No sabemos su nombre real, por supuesto, pero había miles como él. Chen era un campesino de una aldea en el sur. Cultivaba arroz, tenía una esposa y 2 hijos pequeños. Un día, los oficiales imperiales llegaron a su aldea con una lista de nombres. El suyo estaba en ella. Le dieron 3 días para despedirse de su familia y presentarse en el punto de reunión. No había forma de apelar, no había forma de escapar. Huir significaba la muerte, no solo para él, sino para toda su familia. La noche antes de partir, Chen abrazó a sus hijos mientras dormían. Memorizó cada detalle de sus rostros, sabiendo en su corazón que probablemente nunca los volvería a ver. Le prometió a su esposa que regresaría, aunque ambos sabían que era una mentira piadosa. Chen marchó hacia el norte con cientos de otros hombres de su región. El viaje tomó 6 semanas. Cada día, algunos hombres se desplomaban en el camino, incapaces de continuar. Eran dejados atrás. No había tiempo para los débiles. Cuando llegó a la muralla, Chen fue asignado a un equipo que trabajaba en una sección montañosa particularmente traicionera. Su trabajo consistía en transportar piedras desde una cantera en el valle hasta la cima de una montaña donde se estaba construyendo una torre de vigilancia. Cada día, Chen cargaba piedras que pesaban tanto como un niño pequeño. Subía por senderos estrechos y resbaladizos. En invierno, estos senderos se cubrían de hielo. Vio a hombres perder el equilibrio y caer, sus gritos desvaneciéndose en el vacío. Chen sobrevivió su primer invierno. Y el segundo. Pero el tercero lo quebró. Contrajo una fiebre que lo consumió lentamente. Siguió trabajando porque dejar de trabajar significaba perder su ración de comida, y sin comida, moriría aún más rápido. Una mañana, simplemente no pudo levantarse. Yacía en su camastro, temblando, su cuerpo finalmente rindiéndose. Los otros trabajadores lo movieron a un lado. Para el anochecer, había muerto. Fue enterrado en una fosa común poco profunda cerca de la base de la montaña. No hubo ceremonia. No hubo marcador. Su familia, a más de 1000 kilómetros de distancia, nunca supo exactamente cuándo o cómo murió. Simplemente dejaron de esperar su regreso. Multiplica la historia de Chen por cientos de miles, y comenzarás a comprender el verdadero costo de la Gran Muralla. Inshihuang nunca vio su muralla completada. En el año 210 a.C., mientras realizaba uno de sus muchos viajes de inspección por su vasto imperio, cayó enfermo.
Murió en su carruaje, lejos de la capital, a los 49 años de edad. Su muerte fue mantenida en secreto durante semanas. Sus consejeros temían que si la noticia se difundía mientras estaban lejos de la capital, estallarían rebeliones. Así que colocaron su cuerpo en un carruaje cerrado y continuaron el viaje de regreso, pretendiendo que el emperador aún vivía. Para disimular el olor de la descomposición, llenaron el carruaje con pescado salado. Es una imagen grotesca, casi cómica en su absurdidad, el hombre que había unificado un imperio, que había ordenado la construcción de la estructura más grande del mundo, que se había proclamado el primer emperador de una dinastía que duraría 10.000 generaciones, reducido a un cadáver pudriéndose en secreto mientras carros de pescado lo acompañaban. Su muerte marcó el comienzo del fin de su dinastía. La dinastía In, que él había imaginado eterna, colapsó apenas 4 años después de su muerte. El imperio se sumió en el caos. Guerras civiles estallaron por todas partes. Los trabajadores de la muralla fueron abandonados en las fronteras del norte, sin provisiones, sin apoyo, sin forma de regresar a casa. Muchos simplemente se quedaron. Se convirtieron en campesinos en las regiones fronterizas, establecieron familias con mujeres locales, y sus descendientes olvidaron que sus ancestros habían venido de otro lugar. La muralla que habían construido se convirtió en su nuevo hogar. Pero la historia de la Gran Muralla no terminó con la caída de la dinastía In. De hecho, apenas había comenzado. En el año 202 a.C., un nuevo emperador emergió del caos. Liu Ban, un antiguo campesino que se había convertido en líder rebelde, estableció la dinastía Han. Esta dinastía duraría más de 4 siglos y daría su nombre al grupo étnico mayoritario de China incluso hasta nuestros días, los Han. Los emperadores Han enfrentaron el mismo problema que en Si Huang, los Xiongnu. De hecho, los nómadas se habían vuelto aún más poderosos durante el periodo de caos. Bajo un líder llamado Modu Chanyu, habían establecido un verdadero imperio de las estepas que se extendía desde Manchuria hasta Asia Central. Los primeros emperadores Han intentaron la diplomacia. Enviaron princesas imperiales para casarse con líderes Xiongnu, con la esperanza de comprar paz. Enviaron tributos anuales, seda, grano, vino. Pero los Xiongnu interpretaron estos regalos no como gestos de amistad, sino como señales de debilidad. Las incursiones continuaron. Finalmente, en el año 127 a.C., el emperador Wu de Han decidió que era suficiente. Lanzó una serie de campañas militares masivas contra los Xiongnu. Y al mismo tiempo, ordenó la expansión y fortificación de la Gran Muralla. Pero la visión de Wu era diferente a la de In Si Huang. In había visto la muralla principalmente como una barrera defensiva. Wu la vio como parte de una estrategia ofensiva más amplia. Extendió la muralla mucho más hacia el oeste, adentrándose en el desierto de Gobi, alcanzando eventualmente las puertas de lo que hoy es la provincia de Gansu. ¿Por qué? Porque Wu entendió algo crucial: el verdadero poder de los Xiongnu venía de sus caballos. Y los mejores caballos, los caballos celestiales que podían correr como el viento y resistir las largas marchas de las campañas militares, venían de los valles del oeste, de lugares como Fergana en la actual Uzbekistán. Si Wu podía controlar las rutas comerciales que traían estos caballos, si podía establecer guarniciones fortificadas a lo largo de lo que eventualmente se conocería como la Ruta de la Seda, podría estrangular el poder de los Xiongnu. Y así, la Gran Muralla comenzó a serpentear hacia el oeste, a través de algunos de los terrenos más inhóspitos de la Tierra. Intenta imaginar el desierto de Gobi. No es como los desiertos que quizás conoces de películas o fotografías. No es un mar interminable de dunas doradas. Es algo mucho más extraño, más alienígena. Vastas extensiones de grava y piedra, donde nada crece excepto arbustos resistentes esparcidos aquí y allá como heridas en la piel de la tierra. Montañas bajas y erosionadas que se elevan del suelo plano como los huesos de criaturas muertas hace mucho tiempo. Y el cielo, ese cielo enorme e implacable que parece extenderse más allá de cualquier límite concebible. Las temperaturas en el Gobi son extremas de maneras que desafían la comprensión. En verano, el suelo puede calentarse hasta los 60 grados Celsius. Puedes literalmente cocinar un huevo en una piedra. El aire se vuelve tan caliente que respirar duele,
como inhalar el aliento de un dragón. Y en invierno, las temperaturas caen a 40 grados bajo cero. El viento, sin nada que lo detenga en esas planicies infinitas, sopla con una fuerza que puede congelar la carne expuesta en minutos. Las tormentas de arena pueden aparecer de la nada, oscureciendo el sol, convirtiendo el día en noche, enterrando hombres vivos si no encuentran refugio. Fue aquí, en este infierno de temperatura y desolación, donde los trabajadores de la dinastía Han extendieron la gran muralla. No podían usar piedra porque no había piedra adecuada. No podían usar madera porque no había árboles. Así que usaron lo que tenían, arena, arcilla, y una planta resistente llamada tamarisco. Cortaban las ramas del tamarisco y las entrelazaban para crear una estructura similar a una cesta. Luego llenaban esta estructura con capas de arena y arcilla, compactando cada capa. El resultado era sorprendentemente resistente. Las raíces del tamarisco ayudaban a mantener unida la estructura, incluso bajo el asalto constante del viento del desierto. Pero construir así era un trabajo de una lentitud agónica. El progreso se medía en metros por semana, no en kilómetros. Y la tasa de mortalidad era astronómica. No por violencia, aunque eso también ocurría, sino por el simple hecho de que el cuerpo humano no fue diseñado para sobrevivir en el Gobi. Los trabajadores morían de insolación en verano. Morían congelados en invierno. Morían de sed cuando los suministros de agua no llegaban a tiempo. Morían mordidos por serpientes venenosas y escorpiones que se escondían en las grietas de las rocas. Morían en tormentas de arena, perdidos a metros de sus compañeros, incapaces de ver o respirar. Y aún así, la muralla crecía. Centímetro a centímetro, metro a metro, kilómetro a kilómetro. Detengámonos aquí, en medio del desierto infinito, y reflexionemos juntos. Has llegado hasta el corazón de esta historia, donde el sacrificio humano y la ambición imperial se encuentran bajo un sol despiadado. Si esta narrativa te está haciendo sentir la arena entre tus dedos, el viento en tu rostro, el peso de la historia sobre tus hombros, entonces tengo un favor que pedirte. Suscríbete a este canal, porque cada semana desenterramos historias como esta, relatos olvidados de personas reales que construyeron nuestro mundo. No dejes que el algoritmo decida si volverás a encontrarnos, presiona la campanita y toma esa decisión en tus propias manos. Dale like si sientes que estas palabras merecen ser escuchadas por más personas. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que nuestros ancestros eran capaces de logros que desafían la imaginación. Y por favor, déjame un comentario contándome, ¿qué parte de esta historia te ha impactado más? ¿Los trabajadores anónimos? ¿El emperador visionario? ¿El desierto implacable? Tu voz importa en esta comunidad de amantes de la historia. Ahora, continuemos nuestro viaje, porque aún quedan muchos secretos por descubrir en las piedras antiguas de la Gran Muralla. La muralla no era simplemente una estructura vacía. Era un sistema vivo, respirante, habitado por decenas de miles de soldados que pasaban años, a veces décadas enteras, apostados en sus torres y fortalezas. Imagina ser uno de estos soldados. Tienes 20 años, quizás 25. Fuiste reclutado de tu aldea natal en algún valle fértil del sur, donde los campos de arroz se extienden hasta el horizonte y el sonido del agua fluyendo es una constante reconfortante. Y ahora te encuentras aquí, en una torre de vigilancia de piedra en lo alto de una montaña desolada, tan lejos de casa que podrías estar en otro mundo. Tu turno de guardia es de 3 años. 3 años sin ver a tu familia. 3 años viviendo en una habitación de piedra apenas lo suficientemente grande para que 5 hombres se acuesten en el suelo. 3 años mirando hacia el norte, hacia el vacío de las estepas, esperando un ataque que puede venir en cualquier momento o nunca llegar. La rutina diaria era brutalmente simple. Al amanecer, subías a la plataforma superior de la torre para tu turno de vigilancia. Escaneas el horizonte, buscando cualquier señal de movimiento. Una nube de polvo en la distancia podría ser el viento, o podría ser un ejército de jinetes Xiongnu. No podías arriesgarte a ignorarlo. Si veías algo sospechoso, encendías una señal de fuego. Durante el día, usabas madera verde que producía mucho humo. Durante la noche, madera seca que producía llamas brillantes.
El número de columnas de humo o fuegos transmitía información específica. Una columna significaba que habías visto alrededor de 100 enemigos, 2 columnas significaban 500, 3 columnas significaban 1000 o más. Esta información se transmitía de torre en torre a lo largo de cientos de kilómetros. En teoría, un mensaje podía viajar desde la frontera más remota hasta la capital en cuestión de horas. En la práctica, el sistema funcionaba cuando había suficientes guardias atentos en cada torre, cuando el clima cooperaba, cuando los suministros de leña no se habían agotado. Pero la mayor parte del tiempo no pasaba nada. Y esa era quizás la verdadera tortura, no el peligro constante, sino el aburrimiento interminable. Días que se convertían en semanas, semanas que se convertían en meses, meses que se convertían en años, mirando un horizonte que nunca cambiaba. Los suministros llegaban en caravanas cada 3 o 4 meses, si tenía suerte. Traían grano, sal, aceite, ropa nueva, y ocasionalmente, cartas de casa. Estas cartas eran tesoros preciosos. Los hombres las leían una y otra vez hasta que el papel se desintegraba. Memorizaban cada palabra, cada detalle sobre sus familias. Pero las cartas también traían dolor. Traían noticias de muertes, un padre que había fallecido, un hermano que se había enfermado, un hijo que el soldado nunca había conocido. Y no había nada que pudieran hacer al respecto. No podían regresar a casa. No podían consolar a sus familias. Solo podían pararse en sus torres de piedra y mirar hacia el sur, hacia un hogar que se sentía cada vez más como un sueño borroso. Algunos hombres se volvían locos. La soledad, el aburrimiento, la separación de todo lo que conocían, eventualmente quebraba algo dentro de ellos. Comenzaban a hablar solos. Veían cosas que no estaban allí. En el peor de los casos, simplemente caminaban hacia el norte, hacia las estepas, y nunca regresaban. ¿Era deserción? ¿Era suicidio? ¿O simplemente el deseo de algo, cualquier cosa, diferente? Otros encontraban formas de sobrevivir. Tallaban pequeñas figuras en madera o piedra. Escribían poesía en tablillas de bambú. Algunos aprendían a tejer o a coser, habilidades que nunca habrían considerado masculinas en sus aldeas natales, pero que aquí, en el borde del mundo, eran simplemente formas de llenar las horas vacías. Y formaban lazos profundos con sus compañeros de guarnición. Cuando compartes una habitación pequeña con los mismos 4 o 5 hombres durante años, cuando tu supervivencia depende de que ellos permanezcan alertas durante su turno de guardia, cuando solo ellos entienden verdaderamente lo que estás experimentando, se crean amistades que van más allá de la camaradería normal. Estos hombres se convertían en hermanos en un sentido más profundo que los hermanos de sangre. Conocían los sueños recurrentes de cada uno, sus miedos secretos, sus esperanzas imposibles. Se prometían mutuamente que si uno moría, el otro enviaría noticias a su familia. Se prometían que cuidarían de las familias del otro si ambos regresaban alguna vez a casa. Y luego, en cualquier día ordinario, sin previo aviso, el horizonte norte se llenaba de jinetes. Los Xiongnu eran maestros de la guerra de incursión. No venían en formaciones ordenadas como los ejércitos chinos. Aparecían como una tormenta, rápidos, caóticos, mortales. Sus arqueros a caballo podían disparar con precisión mortal mientras galopaban a toda velocidad, girándose en sus sillas para disparar flechas hacia atrás mientras huían. Cuando los guardias de una torre veían aproximarse una incursión, su primera responsabilidad no era luchar, sino advertir. Encendían las señales de fuego, hacían sonar cuernos de guerra, cualquier cosa para alertar a las torres vecinas y a las guarniciones más grandes en las fortalezas principales. Luego, se preparaban para defender su posición. La mayoría de las torres de vigilancia no eran diseñadas para resistir asedios prolongados. Eran puntos de observación, no fortalezas verdaderas. Si una fuerza significativa de Xiongnu decidía atacar una torre aislada, los guardias dentro sabían que probablemente morirían. Pero aún así luchaban. Porque huir significaba abandonar su puesto, lo cual era castigado con la ejecución, no solo del desertor sino a veces de su familia entera. Y porque, en algún nivel profundo, estos hombres habían interiorizado su deber. Habían pasado años mirando hacia el norte, manteniendo la vigilia, y no iban a fallar ahora. Los Xiongnu podían haber sido guerreros feroces,
pero los soldados chinos no eran cobardes. Luchaban desde las murallas de sus torres, disparando flechas, arrojando piedras, usando largas lanzas para empujar hacia atrás a cualquiera que intentara escalar las paredes. A veces, los refuerzos llegaban a tiempo. Destacamentos de caballería china que patrullaban las áreas detrás de la muralla podían responder a las señales de humo y llegar para enfrentar a los invasores. Cuando esto sucedía, la batalla podía volverse en contra de los Xiongnu, especialmente si estaban lejos de su territorio base y en riesgo de quedar atrapados. Pero otras veces, los refuerzos llegaban demasiado tarde. Encontraban torres quemadas, guardias muertos, y las huellas de los caballos Xiongnu desapareciendo de nuevo hacia el norte. Después de la dinastía Han, la historia de la Gran Muralla se vuelve fragmentada, casi como la propia muralla. China entró en periodos de división, con múltiples reinos luchando por el control. Durante estos tiempos caóticos, la muralla a menudo caía en abandono. Sin mantenimiento constante, las secciones de tierra apisonada comenzaban a erosionarse. Las lluvias lavaban las capas superiores. Los vientos del desierto tallaban grietas y agujeros. Las plantas crecían en las fisuras, sus raíces gradualmente separando las piedras. En algunas regiones, aldeas enteras desmantelaban secciones de la muralla para usar los materiales en sus propias construcciones. Un bloque de piedra perfectamente cortado, después de todo, era demasiado valioso para dejarlo en una estructura abandonada. Pero cada vez que una nueva dinastía fuerte surgía y unificaba China, la muralla renacía. Los emperadores Tang, que gobernaron desde el año 618 hasta el 907, repararon y ampliaron secciones. Los emperadores Song, que enfrentaron presión constante de imperios nómadas cada vez más sofisticados, hicieron lo mismo. Cada dinastía dejaba su marca. Diferentes técnicas de construcción, diferentes materiales, diferentes diseños arquitectónicos, todo se superponía como capas en un libro antiguo. Si pudieras leer la muralla como un texto, podrías rastrear la historia completa de China a través de sus piedras. Pero fue bajo la dinastía Ming, que gobernó desde 1368 hasta 1644, que la Gran Muralla alcanzó su forma más reconocible, la forma que millones de turistas visitan hoy. Los Ming tenían buenas razones para estar obsesionados con las defensas del norte. Habían llegado al poder derrocando a la dinastía Yuan, que había sido establecida por los mongoles. Kublai Khan, nieto del famoso Genghis Khan, había conquistado toda China en el siglo XIII, convirtiéndose en el primer extranjero en gobernar todo el imperio. Los Ming nunca olvidaron esta humillación. Nunca olvidaron que los jinetes de las estepas habían logrado lo que ningún ejército sedentario había logrado jamás. Y estaban determinados a asegurarse de que nunca volviera a suceder. Así que emprendieron el proyecto de construcción más ambicioso en la larga historia de la muralla. Reconstruyeron secciones enteras desde cero. Donde generaciones anteriores habían usado tierra apisonada, los Ming usaron ladrillos cocidos y piedra tallada. Construyeron fortalezas masivas en puntos estratégicos, algunas lo suficientemente grandes para albergar guarniciones de miles de soldados. La muralla Ming era una maravilla de ingeniería militar. Las paredes tenían típicamente entre 6 y 7 metros de altura, con un ancho suficiente en la parte superior para que 5 o 6 hombres pudieran caminar uno al lado del otro. Esto permitía el movimiento rápido de tropas a lo largo de la muralla. En el lado que daba al norte, la pared exterior, los constructores incorporaron almenas, muros bajos con aberturas desde las cuales los arqueros podían disparar mientras permanecían protegidos. En el lado sur, el parapeto era más bajo, diseñado para evitar que los soldados cayeran accidentalmente mientras patrullaban. Las torres de vigilancia bajo los Ming se convirtieron en verdaderas obras maestras arquitectónicas. Muchas tenían múltiples niveles, con alojamiento para las tropas en los pisos inferiores, almacenamiento de armas y provisiones en los niveles intermedios, y plataformas de observación en la cima. Algunas incluso tenían sistemas de drenaje sofisticados para evitar que el agua se acumulara y erosionara las estructuras. Hemos viajado ahora a través de dinastías, hemos visto la muralla morir y renacer, desmoronarse y ser reconstruida. Pero hay mucho más en esta historia que simples piedras y estrategia militar. Si estás fascinado por cómo esta estructura monumental evolucionó a lo largo de casi 2 milenios,
Si quieres seguir explorando los misterios del pasado conmigo, entonces necesito que hagas algo por mí ahora mismo. Suscríbete a este canal. No es solo para ayudarme a mí, es para asegurarte de que nunca te pierdas otra historia como esta. Presiona ese botón rojo de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo viaje al pasado. Dale like si esta narrativa te está transportando a través del tiempo. Comparte este vídeo con alguien que aprecie la magnitud de lo que nuestros ancestros lograron. Y por favor, dime en los comentarios, ¿habías imaginado que la construcción de la muralla abarcara tantas épocas diferentes? ¿Qué dinastía te parece más fascinante? Tu participación mantiene viva esta comunidad de exploradores del tiempo. Ahora, regresemos a la dinastía Min, donde la muralla está a punto de enfrentar su prueba más grande. Durante el siglo XV y principios del XVI, la Gran Muralla Min era más que una simple barrera física. Era un sistema completo de defensa en profundidad, una máquina militar que involucraba a cientos de miles de personas trabajando en coordinación. Detrás de la muralla principal, a distancias variables, los Min construyeron líneas secundarias de fortificaciones. Eran como capas de una cebolla defensiva. Si los invasores lograban atravesar la primera línea, se encontrarían con otra, y luego otra. Entre estas líneas, destacamentos de caballería móvil patrullaban constantemente, listos para responder a cualquier brecha. Los Min también establecieron un sistema de granjas militares a lo largo de la frontera. Los soldados no solo servían como guardias, durante los periodos de paz, cultivaban campos, criaban ganado, y hacían que las guarniciones fueran lo más autosuficientes posible. Esto reducía la necesidad de largas líneas de suministro desde el interior de China, líneas que siempre eran vulnerables a ataques. En las fortalezas más grandes, surgieron comunidades enteras. Soldados que completaban su servicio a menudo se quedaban, estableciéndose como granjeros o comerciantes. Traían esposas, tenían hijos. Estos niños crecían jugando a la sombra de la muralla, trepando sus escaleras desgastadas, imaginando las batallas que habían tenido lugar allí. Pero también había una industria menos glamorosa prosperando a lo largo de la muralla, el contrabando. Verás, la muralla no solo mantenía a los nómadas fuera, también controlaba el comercio. Los Min querían regular qué bienes cruzaban la frontera y cobrar impuestos sobre ellos. Había puestos de control oficiales donde las caravanas podían pasar legalmente después de pagar aranceles. Pero donde hay regulación, hay aquellos que buscan evitarla. Surgieron rutas de contrabando. Comerciantes corruptos sobornaban a guardias para que hicieran la vista gorda mientras pasaban mercancía sin declarar. En algunas secciones remotas donde la guarnición era débil, los contrabandistas simplemente abrían agujeros en la muralla por la noche y los reparaban toscamente antes del amanecer. Los bienes que se contrabandeaban en ambas direcciones revelaban los deseos de ambos lados de la frontera. Desde China fluían seda, té, porcelana y objetos de hierro trabajado. Desde el norte venían caballos, pieles y ocasionalmente esclavos capturados en incursiones. Era un recordatorio irónico de que incluso la barrera más formidable del mundo no podía detener completamente el flujo de la naturaleza humana, el deseo de comerciar, de conectarse, de obtener ganancias. Pero a medida que avanzaba el siglo XVI, la dinastía Min comenzó a enfrentar problemas que ninguna muralla podía resolver. La corrupción carcomía el imperio desde dentro. Los oficiales robaban fondos destinados al mantenimiento de la muralla. Los comandantes militares inflaban sus listas de tropas para embolsarse el pago de soldados fantasma que nunca existieron. Los eunucos de la corte imperial, que habían ganado poder enorme, se peleaban entre sí mientras el imperio se desmoronaba. Las secciones de la muralla comenzaron, una vez más, a caer en mal estado. Las torres que no habían visto mantenimiento en décadas comenzaron a derrumbarse. Las guarniciones, mal pagadas y mal abastecidas, se volvieron menos vigilantes. Algunos comandantes fronterizos incluso comenzaron a hacer tratos privados con los líderes nómadas, permitiendo incursiones a cambio de sobornos. Y luego, en el año 1644, llegó la crisis final. Al noreste de China, más allá de la muralla, había surgido un nuevo poder, los manchúes. No eran nómadas de las estepas como los xiongnu o los mongoles.
Eran un pueblo semisedentario que había adoptado muchas prácticas chinas pero mantenía su identidad guerrera y su organización tribal. Bajo un líder brillante llamado Nurazi y luego su hijo Hon Taiji, los manchúes construyeron un estado militar formidable. Observaron cuidadosamente cómo los Min se debilitaban. Esperaron su momento. Ese momento llegó cuando una masiva rebelión campesina estalló en el interior de China. Un antiguo soldado convertido en líder rebelde llamado Li Zicheng reunió un ejército de campesinos desesperados, soldados desertores y bandidos. En abril de 1644, su ejército capturó Beijing, la capital Min. El último emperador Min, Chongzhen, se encontró abandonado incluso por sus propios guardias. En la mañana del 25 de abril, subió a una colina detrás del Palacio Prohibido. Allí, en un árbol que todavía existe hoy, se ahorcó. Dejó una nota final que decía: «He fallado como emperador. Que los rebeldes desmembren mi cuerpo, pero que no dañen a mi pueblo». Y aquí está la ironía suprema de la Gran Muralla: no fueron los nómadas del norte quienes finalmente derrotaron a los Min. Fue el colapso interno del propio imperio. Cuando Li Zicheng tomó Beijing, el comandante de una de las guarniciones más importantes de la muralla, un general llamado Wu Shangyi, se enfrentó a una decisión imposible. ¿Debía marchar hacia Beijing para enfrentar a los rebeldes, dejando la frontera desguarnecida? ¿O debía mantener su posición en la muralla? Wu tomó una tercera opción, una que cambiaría la historia de China para siempre. Negoció con los manchúes. Les ofreció permitirles pasar por la muralla si lo ayudaban a derrotar a Li Zicheng y vengar al emperador caído. Los manchúes aceptaron con entusiasmo. Pasaron por las puertas que Wu abrió para ellos. Ayudaron a derrotar a Li Zicheng. Y luego, habiendo entrado en China, simplemente se negaron a irse. En lugar de eso, establecieron su propia dinastía, la dinastía Qin, que gobernaría China durante los siguientes 268 años, hasta 1912. La Gran Muralla, construida durante más de 2000 años para mantener a los bárbaros fuera, había sido efectivamente abierta desde dentro por un general chino desesperado. Fue el final más anticlimático e irónico imaginable para la historia de la muralla como estructura militar defensiva. Los emperadores Qin, ellos mismos originarios de más allá de la muralla, no tenían ningún uso real para ella. Su imperio se extendía tanto al sur de la muralla como al norte. La frontera que había definido la civilización china durante milenios de repente no significaba nada. Algunas secciones continuaron siendo guarnecidas por un tiempo, más por tradición que por necesidad. Pero gradualmente, incluso esto cesó. Los soldados fueron retirados. Las torres de vigilancia quedaron vacías. Las fortalezas fueron abandonadas. Sin mantenimiento, la muralla comenzó su larga decadencia. En las montañas, las heladas de invierno se metían en las grietas de las piedras, expandiéndose, rompiéndolas poco a poco. En el desierto, las tormentas de arena erosionaban las paredes de tierra apisonada, reduciéndolas década tras década hasta que en algunos lugares apenas eran montículos bajos en la arena. Los aldeanos locales descubrieron que la muralla era una fuente conveniente de materiales de construcción. ¿Por qué ir a la cantera a cortar piedras nuevas cuando había millones de piedras perfectamente buenas justo aquí, en esta vieja estructura que ya no servía para nada? Casas, graneros, pozos, corrales para animales, todos fueron construidos con piedras que una vez habían formado parte de la Gran Muralla. Los árboles comenzaron a crecer en las grietas de las torres. Sus raíces se abrían camino entre los ladrillos, empujándolos lentamente hasta que secciones enteras colapsaban. Los animales hacían sus madrigueras en las ruinas. La muralla, que una vez había sido una declaración de poder humano sobre la naturaleza, estaba siendo reclamada por la naturaleza misma. Para el siglo XIX, vastas secciones de la Gran Muralla eran apenas reconocibles como estructuras hechas por humanos. Parecían más bien formaciones naturales, colinas alargadas que casualmente corrían en líneas más o menos rectas a través del paisaje. Y así podría haber permanecido, desmoronándose lentamente en el olvido, si no fuera por una serie de eventos que nadie podría haber predicho. A finales del siglo XIX y principios del XX, viajeros occidentales comenzaron a visitar China en mayor número. Exploradores, arqueólogos, periodistas,
Todos quedaron fascinados por esta estructura masiva que la mayoría del mundo occidental apenas conocía. Comenzaron a tomar fotografías, a escribir artículos, a hacer mapas. Algunos de estos primeros exploradores occidentales caminaron secciones de la muralla que ningún occidental había visto jamás. Documentaron torres en lo profundo de las montañas, fortalezas en medio del desierto, secciones tan remotas que incluso los locales apenas sabían que existían. Sus cuentas, publicadas en periódicos y revistas en Europa y América, capturaron la imaginación del público. Aquí estaba una estructura que rivalizaba con cualquier cosa que las antiguas civilizaciones de Occidente hubieran construido. Y a diferencia de las pirámides de Egipto o el Coliseo de Roma, esta estructura seguía extendiéndose por miles de kilómetros, visible incluso en mapas a pequeña escala como una línea trazada a través de China. Surgió un mito durante este periodo, uno que todavía persiste hoy, que la Gran Muralla es visible desde el espacio. No es cierto, por supuesto. Ninguna estructura hecha por humanos es fácilmente visible desde el espacio a simple vista. Pero el mito habla de algo más profundo, el deseo humano de creer que algo tan grandioso, algo construido con tanto esfuerzo y sacrificio, debe ser visible incluso desde las estrellas. El siglo XX trajo nuevas crisis a China. La dinastía Qing colapsó en 1912. Siguieron décadas de fragmentación, con señores de la guerra controlando diferentes regiones. Luego vino la invasión japonesa en los años 1930 y 1940, seguida por la guerra civil entre nacionalistas y comunistas. Durante todos estos conflictos, la Gran Muralla una vez más jugó un papel, aunque no el que sus constructores originales habían previsto. Ya no era una línea defensiva coherente, pero sus torres en ruinas y sus pasos de montaña todavía tenían valor táctico. Las tropas se refugiaban en las fortalezas antiguas. Los francotiradores se posicionaban en las torres de vigilancia. Batallas pequeñas pero feroces se libraban en y alrededor de secciones de la muralla. En un giro extraño de la historia, la muralla que había sido construida para mantener a los invasores fuera ahora era utilizada por invasores y defensores por igual, dependiendo de quién controlara qué sección. La victoria comunista en 1949 trajo un nuevo capítulo. Inicialmente, el nuevo gobierno de la República Popular China vio la Gran Muralla con ambivalencia. Era, después de todo, un símbolo del viejo orden feudal, del imperialismo chino, de todo lo que la revolución supuestamente había destruido. Durante la Revolución Cultural de los años 1960 y 1970, cuando tantos sitios históricos fueron vandalizados o destruidos por considerarse reliquias del pasado feudal, hubo quienes argumentaron que la Gran Muralla también debería ser desmantelada. Afortunadamente, esto nunca sucedió a gran escala, aunque algunas secciones sí sufrieron daños durante este periodo caótico. Aquí, en el umbral de nuestra era moderna, hacemos una pausa para reflexionar sobre cuánto hemos viajado juntos. Desde los primeros muros humildes de los reinos guerreros hasta la decadencia y el redescubrimiento de este monumento incomparable. Si estas palabras han despertado en ti un sentido de asombro por la capacidad humana tanto de crear como de olvidar, entonces te pido que te unas a nuestra comunidad de manera permanente. Suscríbete a este canal ahora mismo, no dejes que esta historia sea la última que compartas conmigo. Activa las notificaciones porque cada semana desenterramos otra joya olvidada del pasado humano. Dale like si sientes que esta narrativa merece ser preservada y compartida. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que somos parte de una historia mucho más grande que nuestras propias vidas. Y cuéntame en los comentarios, ¿te sorprendió descubrir que la muralla fue abierta desde dentro por un general chino? ¿Qué otras ironías históricas conoces? Tu voz enriquece esta conversación que estamos teniendo a través del tiempo. Ahora, viajemos a nuestros días, donde la Gran Muralla está experimentando todavía otro renacimiento. Fue en los años 1980 cuando todo cambió. China, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, comenzó a abrirse al mundo. El gobierno se dio cuenta de que la Gran Muralla no era simplemente una reliquia del pasado feudal. Era un símbolo poderoso de la identidad china, de la perseverancia, de la capacidad de la civilización china para perdurar a través de los milenios. Más pragmáticamente, también se dieron cuenta de que podía ser una fuente masiva de ingresos turísticos.
Se lanzaron proyectos de restauración ambiciosos. Las secciones más cercanas a Beijing, particularmente Badaling y Mutianyu, fueron completamente reconstruidas. No simplemente reparadas, sino reconstruidas para lucir como habrían lucido durante la dinastía Min en su apogeo. Estos proyectos de restauración fueron, en sí mismos, hazañas impresionantes de ingeniería. Los trabajadores modernos enfrentaron muchos de los mismos desafíos que sus predecesores antiguos: montañas empinadas, terreno traicionero, la necesidad de transportar materiales pesados a lugares remotos. Pero ahora tenían helicópteros, grúas, cemento moderno y herramientas eléctricas. Aún así, mucho del trabajo todavía tenía que hacerse de la manera antigua. En las secciones más remotas y escarpadas, era imposible traer maquinaria pesada. Los trabajadores cargaban ladrillos y cemento por senderos de montaña, tal como sus ancestros habían hecho siglos atrás. La sección de Badaling se abrió al público internacional en 1957, pero fue en los años 1980 cuando realmente se convirtió en un destino turístico masivo. Hoy, millones de personas visitan esta sección cada año. En los días picos, puede haber decenas de miles de personas apiñadas en los mismos tramos de muralla. Es una experiencia extraña, caminar por la Gran Muralla hoy. Por un lado, estás caminando sobre historia tangible, tocando piedras que fueron colocadas hace 500 años o más. Estás mirando los mismos paisajes que los guardias antiguos miraban, sintiendo el mismo viento que enfriaba sus rostros. Por otro lado, estás rodeado de turistas con cámaras, vendedores ambulantes ofreciendo souvenirs, y ocasionalmente incluso teleféricos modernos que transportan a los visitantes a las secciones más altas. Pero si te aventuras más allá de las secciones restauradas y turísticas, si caminas hacia las partes salvajes de la muralla, puedes comenzar a sentir algo de lo que debió haber sido. Allí, la muralla se desmorona. Las piedras están cubiertas de musgo. Los árboles crecen a través de las torres. El silencio es roto solo por el viento y ocasionalmente el grito de un halcón. Allí, puedes pararte en una torre en ruinas y mirar hacia el norte, hacia el mismo horizonte que miles de guardias miraron durante más de 2000 años. Y si escuchas con atención, casi puedes escuchar sus susurros. Entonces, ¿qué es realmente la Gran Muralla? Después de este largo viaje que hemos hecho juntos, ¿qué hemos aprendido? Es, por supuesto, una maravilla arquitectónica. Es evidencia del ingenio humano, de nuestra capacidad para imaginar proyectos que trascienden vidas individuales y dedicar generaciones enteras a su realización. Pero también es un monumento al costo humano de la grandeza. Cada kilómetro de esa muralla fue comprado con sudor, lágrimas y vidas. No sabemos cuántas personas exactamente murieron construyéndola a lo largo de los siglos. Podría ser 1 millón. Podría ser más. Sus nombres se han perdido. Sus historias, olvidadas. Pero sus huesos, en muchos casos literalmente, forman parte de los cimientos de la muralla. Es un símbolo del miedo. Los chinos temían a los nómadas del norte, temían la invasión, temían la pérdida de su forma de vida. Y en respuesta a ese miedo, construyeron la barrera física más grande que el mundo haya conocido. Pero también es un símbolo de la futilidad. Porque al final, la muralla no logró su propósito principal. Los invasores del norte, ya fueran mongoles o manchúes, finalmente entraron. A veces la atravesaron por la fuerza. Otras veces, la rodearon. Y en el caso final e irónico de los manchúes, simplemente fueron invitados a pasar. Es un recordatorio de que ninguna barrera física puede resolver problemas que son fundamentalmente políticos, sociales o económicos. Los emperadores chinos podrían haber gastado mejor sus recursos fortaleciendo su gobierno, reformando su sociedad, o encontrando formas de coexistir con los pueblos del norte en lugar de simplemente intentar mantenerlos afuera. Y sin embargo, la muralla perdura. Ha sobrevivido a todos los imperios que la construyeron. Ha sobrevivido a los enemigos contra los que fue construida para protegerse. Está allí, serpenteando a través de las montañas y desiertos de China, un testamento mudo de la ambición humana, el sufrimiento humano y la capacidad humana tanto de crear como de destruir. Si me permites reflexionar por un momento, la historia de la Gran Muralla habla a nuestro tiempo de maneras que quizás sus constructores nunca habrían imaginado.
Vivimos en una época en la que los muros, tanto literales como metafóricos, están siendo construidos una vez más. Muros fronterizos, muros de separación, barreras diseñadas para mantener a la gente fuera o dentro. Y cada vez que se propone uno de estos muros, sus defensores prometen que resolverá problemas, que traerá seguridad, que protegerá una forma de vida. La historia de la Gran Muralla nos recuerda que los muros rara vez cumplen estas promesas. Pueden proporcionar una ilusión de seguridad. Pueden hacer que las personas se sientan como si estuvieran haciendo algo frente a amenazas reales o percibidas. Pero no pueden detener el flujo de la historia. No pueden congelar el tiempo. No pueden hacer que los problemas complejos desaparezcan simplemente al poner piedras entre nosotros y ellos. La muralla también nos recuerda el costo de tales proyectos. No solo el costo material, aunque eso es significativo, sino el costo humano. Cada piedra en la Gran Muralla representa trabajo humano. Y una cantidad trágica de esas piedras representan vidas humanas que terminaron demasiado pronto. Cuando construimos muros hoy, ¿estamos contando completamente ese costo? Estamos considerando no solo los miles de millones en dinero, sino también el costo en sufrimiento humano, en familias separadas, en oportunidades perdidas. Pero quizás la lección más profunda de la Gran Muralla es sobre el tiempo mismo. Piensa en los hombres que murieron construyéndola. Para ellos, en sus momentos finales, la muralla era su mundo entero. Era la tarea que los había alejado de sus hogares, el trabajo que había quebrado sus cuerpos, la estructura en la cual literalmente darían sus vidas. Podrían haber imaginado que, más de 2000 años después, millones de personas de todo el mundo viajarían miles de kilómetros solo para ver lo que ellos construyeron. ¿Que sus nombres serían olvidados pero su trabajo sería recordado como una de las maravillas del mundo? Probablemente no. Para ellos, era simplemente otro día de cargar piedras, de apisonar tierra, de tratar de sobrevivir lo suficiente para regresar a casa. Y sin embargo, su trabajo perdura. Las piedras que colocaron, los muros que construyeron, todavía están allí. Han sobrevivido a imperios, a revoluciones, a guerras mundiales. Han visto el nacimiento y muerte de ideologías, el ascenso y caída de dinastías, la transformación completa de la civilización humana. En cierto sentido, esos trabajadores anónimos lograron una forma de inmortalidad. No a través de la fama, no a través de que sus nombres fueran recordados, sino a través de la obra de sus manos. Ellos tocaron el mundo de una manera tan fundamental que su toque todavía puede ser sentido 2 milenios después. Hoy, la Gran Muralla sirve un propósito que ninguno de sus constructores originales podría haber previsto. Ya no es una barrera militar. Ya no divide civilización de barbarie, lo conocido de lo desconocido. En cambio, se ha convertido en un lugar de peregrinaje, no religioso sino cultural e histórico. Las personas van allí para conectarse con el pasado, para sentir su inmensidad, para intentar comprender qué significa ser parte de una especie que puede construir algo así. Pararte en la Gran Muralla es pararte en la intersección del pasado y el presente. Es poner tu mano en piedras que fueron colocadas por manos que se convirtieron en polvo hace siglos. Es mirar paisajes que han cambiado poco en milenios, incluso mientras todo lo demás en el mundo humano ha sido transformado. Es un recordatorio de nuestra pequeñez. Tú y yo somos solo 2 personas entre miles de millones, viviendo por unas pocas décadas en una historia que se extiende por miles de años. Los hombres que construyeron la muralla no eran tan diferentes de nosotros. Amaban, temían, esperaban, soñaban, tal como nosotros lo hacemos. Y ahora están todos muertos, cada uno de ellos, tan completamente como si nunca hubieran existido. Pero también es un recordatorio de nuestra grandeza. Porque sí, somos pequeños individualmente. Sí, nuestras vidas son breves. Pero juntos, en masa, a lo largo del tiempo, los seres humanos pueden mover montañas. Literalmente, en el caso de la Gran Muralla. Podemos alterar el paisaje mismo. Podemos dejar marcas que durarán milenios. La pregunta es, ¿qué marcas elegimos dejar? ¿Construiremos muros o puentes? ¿Crearemos monumentos al miedo o testimonios de esperanza? Imagina por última vez conmigo. Es el atardecer en la Gran Muralla. El sol se está poniendo detrás de las montañas occidentales,
pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura profundo. Las sombras de las torres se alargan a través de los valles. Los últimos turistas del día están descendiendo, regresando a sus autobuses, a sus hoteles, a sus vidas modernas. Pronto, la muralla estará en silencio excepto por el viento. Ese viento, el mismo viento que ha soplado sobre estas piedras durante siglos, continúa su canto eterno. Si escuchas con atención, muy atentamente, podrías jurar que puedes escuchar voces en ese viento. Las voces de los trabajadores que construyeron esta muralla. Las voces de los soldados que la defendieron. Las voces de los comerciantes que comerciaban a su sombra. Las voces de todas las personas cuyas vidas fueron tocadas por esta estructura monumental. ¿Qué estarían diciendo? Quizás simplemente esto: estuvimos aquí. Existimos. Vivimos, trabajamos, sufrimos, y a veces incluso encontramos alegría. Y aunque nuestros nombres se han perdido, nuestra obra permanece. Recuérdanos. Y al recordarlos, quizás nos recordamos a nosotros mismos. Nos recordamos que somos parte de una historia que es mucho más grande que nosotros. Que las decisiones que tomamos, las cosas que construimos, las formas en que tratamos unos a otros, todo eso repercutirá mucho más allá de nuestras propias vidas. La Gran Muralla comenzó como un intento de dividir, de separar, de mantener a otros afuera. Pero paradójicamente, se ha convertido en algo que une. Une el pasado con el presente. Une a personas de todo el mundo que vienen a maravillarse ante ella. Une a todos nosotros en la historia humana compartida de esforzarnos por algo más grande que nosotros mismos. Y ahí, en esa paradoja, quizás se encuentra la verdad más profunda de todas. Que nuestros mayores logros a menudo provienen no de nuestros intentos de separarnos unos de otros, sino de nuestra capacidad de trabajar juntos. Que las estructuras que perduran son aquellas que eventualmente trascienden sus propósitos originales y se convierten en símbolos de algo más grande. La Gran Muralla nos recuerda que somos parte de algo más grande. Somos parte de una especie que puede imaginar lo imposible y luego, ladrillo por ladrillo, piedra por piedra, generación tras generación, hacerlo real. Y así, nuestra travesía llega a su fin. Hemos caminado juntos a través de más de 2000 años de historia. Hemos conocido emperadores y soldados, constructores y guardias, rebeldes e invasores. Hemos visto la muralla nacer, crecer, derrumbarse y renacer. Hemos sentido el peso de las piedras y escuchado los susurros del viento. Espero que esta historia te haya transportado, aunque sea por un momento, fuera de tu vida cotidiana y hacia la inmensidad del tiempo humano. Espero que te haya hecho reflexionar sobre tu propio lugar en esa gran historia, sobre las marcas que dejarás, sobre el legado que construirás. La noche ha caído completamente ahora, tanto en la Gran Muralla como aquí, en este momento que compartimos. Es momento de descansar, de dejar que las historias que hemos compartido se asienten en tu mente como polvo después de una tormenta. Pero antes de que te vayas, hay una última petición que debo hacerte. Si este viaje a través del tiempo te ha conmovido, si estas palabras han despertado algo en ti, entonces te pido que no dejes que esta historia termine aquí. Suscríbete a este canal para que podamos emprender muchos más viajes juntos. Dale like para que YouTube sepa que estas historias profundas y contemplativas tienen valor en un mundo de vídeos veloces y superficiales. Comparte este vídeo con alguien que necesite una pausa, un momento de reflexión, una ventana al pasado. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas nuestras próximas expediciones a las profundidades del tiempo. Y por favor, déjame un comentario. Cuéntame qué sentiste al escuchar esta historia. Cuéntame qué otras maravillas del mundo antiguo te gustaría que exploráramos. Tu voz, tu participación, es lo que mantiene viva esta comunidad de soñadores y exploradores del pasado. No soy solo yo contando historias, somos todos nosotros juntos, redescubriendo las maravillas que nuestra especie ha creado. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por tu tiempo, tu atención, tu presencia. Que descanses bien esta noche. Que tus sueños te lleven a lugares lejanos y tiempos olvidados. Y que cuando despiertes mañana, lleves contigo un pequeño eco de las voces que hemos escuchado hoy, las voces de aquellos que vivieron, trabajaron y murieron para crear algo que perduraría mucho más allá de ellos.
Hasta nuestra próxima travesía por los caminos del tiempo, te dejo con estas palabras finales. La Gran Muralla todavía está allí, serpenteando a través de las montañas de China bajo las estrellas eternas. El viento todavía sopla sobre sus piedras antiguas. Y en algún lugar, en el silencio entre sus muros, el pasado todavía susurra sus secretos, esperando a aquellos que tienen oídos para escuchar. Buenas noches, viajero del tiempo. Que tus sueños sean tan vastos como los horizontes que la muralla ha contemplado, y tan profundos como los valles que atraviesa.